de bienes de uso. ¿Qué son los bienes de uso? Es nada, no es otra cosa que el activo fijo. También se conoce con el nombre de activo fijo, ¿ya? Entonces, dentro del activo fijo, ustedes sin ir a su plan de cuentas, pueden ver que se encuentran las herramientas, muebles y enseres, equipos de computación, vehículos, terreno, edificios, dependiendo mucho del rubro de la empresa, varía el activo fijo. Pero lo que normalmente se repite en todas estas es común lo que acabo de decir. Muebles, equipos, vehículos, terreno, edificios, herramientas, maquinarias y demás, ¿ya? Han debido ver, cuando ustedes han hecho el trabajo de la tabla de depreciación, ¿ya? Eso han debido ver qué tipo de activos fijos existen. Y eso depende del rubro de la empresa, a qué se dedica nuestra empresa. Ahora, ¿qué es la depreciación? Como ustedes bien saben, depreciar, estás depreciado, dice, has perdido tu valor, dice, ¿no? Estás gastado, eso quiere decir depreciación. Entonces, fíjense, así vamos a definir. La depreciación significa la pérdida del valor que sufre un bien a través del tiempo por el servicio que presta o por obsolescencia, o sea, ya se ha desgastado, ya está viejo si quieren entenderlo así, ¿ya? Ahora, ¿qué también se dice que es la depreciación? La depreciación también se dice que es la distribución metodológica del costo actualizado del bien entre sus años de vida útil estimados. Están estimados los años de vida útil para cada uno de nuestros activos fijos. Y el costo se va a dividir entre entre el número de años que tiene estimado su vida este bien, ¿ya? Lo van a entender mejor esta segunda definición en el ejercicio que hagamos, ¿ya? Ahora, si ya sabemos que depreciar es pérdida del valor, el desgaste, la obsolescencia, vamos a ir viendo adelante qué nos indica. Dice que la depreciación, en este caso de asientos de ajuste, porque son ajustes, ya pertenecen a la parte de ajustes, ¿por qué? Porque se hacen a fin del periodo, a fin de gestión, al 31 de diciembre, ¿ya? Dice, se apropia aquellas cuentas del activo que constituyen el subgrupo de los bienes de uso, es lo que les he indicado, todos aquellos que pertenecen al activo fijo. Los bienes de uso, o sea, lo que estamos hablando, fíjense, no todos son sujetos a depreciación, no todo había sido sujeto a depreciación, ¿ya? Por lo que se distingue tres tipos: bienes sujetos a depreciación, bienes sujetos a agotamiento, bienes sujetos que no se deprecian ni se agotan. Cuando hablamos de bienes sujetos a depreciación, estamos hablando que son aquellos de carácter renovable, o sea, son aquellos bienes, son bienes de carácter renovable. ¿Qué quiere decir eso? Ahí, espérenme. Estoy más sin lentes, no veo. Son aquellos de carácter renovable. Es decir, que la mano del hombre los puede reponer, ¿ya? Ahora, dice, cuando hablamos de bienes sujetos a agotamiento, cuando hablamos de estos que son sujetos a agotamiento, estamos hablando de aquellos no renovables, ¿ya? Vamos a decir, son los no renovables. Ahora, cuando decimos que no son renovables, es decir, que la mano del hombre no puede reponerles y serán motivo de estudio de materia, por ejemplo, en contabilidad minera, en contabilidad petrolera, en contabilidad ganadera, agrícola. Es donde no interviene la mano del hombre. Así Tomás se los pondré para que puedan entender, no renovables. Ya. Ahora, cuando hablamos, también dice, de bienes que no se deprecian
y de bienes que no se agotan. Hay bienes, fíjense. ¿Y quiénes están en este ejemplo? Los que no se deprecian, los que no se agotan, el activo fijo de los terrenos. Esos ni se deprecian. A ver, ¿cuándo han visto que un terreno se deprecie? Más bien el terreno pase y pase los años, siempre aumenta de valor, nunca deprecia, nunca pierde su valor, ¿ya? Entonces, fíjense estos tres clases de bienes. Los bienes sujetos a depreciación, los bienes sujetos a agotamiento, bienes que no se deprecian ni se agotan. Reitero, los sujetos a depreciación son los de carácter renovable. Cuando hablamos de renovable es donde interviene la mano del hombre y los puede renovar, los puede reponer, ¿ya? Y cuando decimos que son de agotamiento es donde no interviene la mano del hombre, que no son renovables. Y estos los vamos a ver, por ejemplo, en la parte de minería, agricultura, ganadería, petrolera, ¿ya? Eso vamos a ir viendo más adelante en los cursos superiores. Y el tercero, que ni se agotan ni se deprecian, y los únicos son los terrenos. Ahora, cuando hablamos de depreciación, dice, hay diferentes métodos. El método de la línea recta, el método de horas de trabajo, el método de unidades de producción, el método exponencial, y hay otros métodos más. Solamente para que conozcan les estoy colocando este cuadro. ¿Con cuál vamos a trabajar nosotros? Vamos a utilizar por el tiempo también solamente este, ¿ya? El método de la línea recta. Es un método de depreciación. Ahora, cuando hablamos del método de la línea recta, vamos a hablar, dice, del artículo 22 del Decreto Supremo 24051, ¿ya? Este método es también conocido. Este método también es conocido como el método porcentual. Van a ver por qué enseguida. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar, dice, con este método. ¿Listo? Luego nos vamos, dice, este trabajo tenían que hacer, ¿qué les parece? Sobre esto, unos 10 más han debido hallar y han debido determinar, dice, ¿qué bienes? ¿Cuáles son los activos fijos que puede tener una empresa? Este es el trabajito que les da a jóvenes. Miren, qué difícil. Y era copiar del internet, ni siquiera copiar a mano. Les he hecho, saquen del internet y mándenmelo. Les he hecho valer. Pero a los que no han hecho, un jaloncito de oreja. Miren, los bienes, hablábamos de años de vida útil, miren, les hablaba aquí, es la distribución metodológica del costo actualizado del bien entre sus años de vida útil estimados. Cada bien había tenido un número de años de vida útil. Por ejemplo, los muebles y enseres dice que se deprecian en 10 años. Es decir, que en 10 años debería desaparecer los muebles y enseres. Esos son los años de vida útil. Los vehículos, ¿cuántos años de vida útil se da? 5 años. Los edificios, 40 años. Los equipos de computación, 4 años. Las herramientas en general, 4 años. Los equipos e instalaciones, 8 años. Maquinaria en general, 8 años. Y hay otros más. Va a depender de los activos fijos que utilice cada empresa, no es general, pero estos son los más comunes, ¿ya? Aquí podemos poner los años de vida útil. Ahora, se les decía, miren, se les decía, es la distribución del costo actualizado del bien entre sus años de vida útil. Además, estamos diciendo que el método de la línea recta es el método porcentual. ¿Por qué estamos dando a conocer los años de vida útil? ¿Y por qué estamos diciendo que es de la línea recta y se llama método porcentual? ¿Por qué? Porque se divide el 100% entre los años de vida útil. Por ejemplo, 100 dividido entre 10 años, ¿cuánto me da? 100 entre 10. Pues Alvarado, dime, ¿cuánto es 100 entre 10? 10. 10. Por eso dice su coeficiente de depreciación es 10%. Ahora, por ejemplo, le voy a preguntar a mi amiga Aratia. 100, divídamelo entre 5.
5 años. ¿Cuánto le da? 20, 20. 20. Su coeficiente de depreciación es 20%. Ahora, vamos a hablar con el joven Enríquez Valdés, Jocelyn, señorita. 100 dividido entre 40 años. ¿Cuánto es? Arratia se ha ido. Pero ya, bueno, se ha ido. 100 entre 40, 2.5. Y así sucesivamente. Miren, 100 entre 4, 25. Ese es el coeficiente de depreciación. 100 entre 4, 25, coeficiente de depreciación. En los equipos, 100 entre 8, 12.5 es el coeficiente de depreciación. 100 entre 8, 12.5 el coeficiente de depreciación. Entonces nosotros estamos determinando el coeficiente de depreciación dependiendo de los años de vida útil. Este había sido los años de vida útil, es decir, que deberían servir estos 10 años solamente, estos 5 años. Pero eso será realidad, jóvenes. No. Gutiérrez, No, no Chaca, se cumple. Sergio. ¿Tú crees que un vehículo en 5 años desaparece? No. No, pero ya no rinde de la misma No, manera. ninguno. Ni los muebles, una mesa, por ejemplo, Pierde el un valor. escritorio. En 10 años desaparecen. No, pero esos son los años de vida útil que se les da. Y en la empresa, más adelante van a ver en la contabilidad intermedia, y en la empresa, como sigue existiendo al cabo de los 11, 12 años, un perito hace un revalúo y le da unos nuevos años de vida útil para su depreciación. ¿Ya? Pero eso es más adelante. Pero esto es, ustedes quiero que sepan que todo activo tiene determinado o está estimado sus años de vida útil y se saca un coeficiente para su depreciación. Más adelante, si dentro de los 11 años sigue existiendo este mueble y en ser esas sillas, esos escritorios, se hace un revalúo técnico, ¿ya? Eso más adelante, pero quiero que sepan eso. Tiene años de vida útil, se saca un coeficiente. El 100% se divide entre estos años de vida útil para determinar ese coeficiente, ¿ya? Eso es teoría. Vamos a ver enseguida un ejemplito. Aquí, por eso dice método de la línea recta, el método porcentual. Ahora me van a escuchar. Dice, el 1 de julio la empresa adquiere para su uso una computadora de la compañía Omega con un valor de 3.600 con factura de respaldo. ¿Qué tenemos que hacer? Se pide registro contable en esta fecha. ¿No? Ustedes saben, con los principios de contabilidad, el día que se compre, el día que se venda, debe registrarse la actividad. Entonces, el 1 de julio vamos a registrar. ¿Qué más se pide? Registro de valores en función a la fluctuación de las UFBs. ¿Qué es las UFBs? Una cotización de la unidad de fomento a la vivienda para reconocer los efectos de la inflación. Y para eso se utiliza esta formulita. Dice valor en libros, las UFBs actual sobre las UFBs histórico menos 1. Entonces, ese es el monto que vamos a utilizar para el segundo asiento. Y luego vamos a tener cuantificar recién su depreciación. Entonces, estos dos que ustedes ven, esos dos, se hace a fin de gestión, ¿ya? Este es en su fecha y esto se hace a fin del periodo, que es el 31 de diciembre, se hacen estos asientos que son los de ajuste. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, dice, primero la actualización que se llama esto y luego la depreciación, ¿ya? Entonces reitero, para la depreciación, ¿qué se hace? Primero, en la fecha establecida se realiza el asiento de compra de incorporación del bien. Y luego, a fin del periodo, se hace, ¿qué cosa? El asiento de actualización y el asiento de depreciación, ¿ya? ¿Cuánto tiempo nos queda, Alvarado? No sé. ¿Me escuchan? Sí, Alvarado, ¿me dice. escuchas? Jóvenes. Sí, sí. Ya. Si no, de repente se va a cortar enseguida. Entonces, una vez que hemos visto
mierdita esta que te cura enemigos para mierdita esta. De bienes de uso. ¿Qué son los bienes de uso? Es nada de bienes de uso. ¿Qué son los bienes de uso?